minutos arrancamos el conversatorio aquí con Amado y con Artemio. Estamos en vivo. Semana muy intensa, jornada muy intensa en el día de ayer. Vamos a poner a Sergio Tomás Massa anunciando finalmente lo que ocurrió en el día de ayer. Se encuentra aprobado el acuerdo con más votos de la coalición oficialista Juntos por el Cambio, por la aprobación, que opositora. Claro, perdón, de la coalición opositora, tenés razón, discúlpame, perdón, me equivoqué. La coalición opositora, Juntos por el Cambio, como aportó más votos que la coalición, se entendió, oficialista. Perdón, fue un lapsus, fue un fallido. Se cierra la votación. Perdón, diputado Aguirre, afirmativo. Sí, bueno, pero hay algunas que son abstenciones, diputado Ritondo. Ahora lo va a ver, no se ponga ansioso. Se cierra la votación. Por secretaría se dará lectura del resultado. 200 votos afirmativos, 37 negativos, 15 abstenciones. Resulta afirmativo, se comunicará al honorable Senado. Bien, Amado, ¿estuviste siguiendo de cerca lo que sucedió en la jornada de ayer? ¿Tu análisis? Bueno, el análisis, ¿de cuánto tenemos? De acá hasta las 12 seguro. Y si Felicita nos deja unos minutitos, nos creamos unos Genial. Mira, lo que pasó ayer tiene una dinámica que muchas veces se quiere soslayar, ¿viste? Dicen, bueno, no había otra opción. Me parece que las opciones no existen, se construyen o no se construyen. Y claro, entonces ahí te dicen, bueno, pero eso ya pasó. Pero yo digo, por lo menos analicemos un poco para que no pase de aquí en adelante. Porque terminamos con un acuerdo que no es un acuerdo, es un contrato de adhesión. ¿Qué diferencia hay entre una cosa y la otra? Que no se negoció nada. Por eso el ministro Guzmán sale de galera y bastón en su traza de esta discusión. Te dice no hay reformas estructurales, Amado. Te dice no hay reforma previsional, mira, laboral. Yo te diría, cuando te plantean que va a aumentar la edad de jubilatoria, ya hay una reforma estructural. Y cuando te plantean la cuestión fiscal, encierra implícitamente algunas reformas estructurales que lo vamos a ir viendo lamentablemente en los días que vienen. Salvo que llame Peckerman. ¿Salvo qué? Que llame Peckerman. ¿Qué quiere decir salvo que llame Peckerman? Salvo que el gobierno esté dispuesto a hacer las otras reformas estructurales. Aumentar los tributos a los que realmente tienen que contribuir y tienen que pagar lo que se llevaron. Esa sería la única manera de convertir este acuerdo en virtuoso. Artemio, vos que estuviste observando el debate de ayer, un debate, si uno piensa lo que se estaba definiendo en el día de ayer, que era algo que como mínimo va a tener una implicancia gravitante por los próximos 12 años y medio de la Argentina hasta el año 2034, el debate no fue muy acalorado. No. Casi no se lo mencionó a Macri, pareciera ser que había un acuerdo ahí, o implícito, en el sentido de, pareciera ser, ojo que si lo mencionan a Macri, nosotros lo levantamos, nos vamos y se cae el acuerdo. Pareciera ser que esa fue como una medida, y explícito en el sentido de que se cayó el artículo número 2, donde estaban las especificaciones, y había un pequeño parrafito, un poco difuso, hay que decirlo, donde hablaba de la responsabilidad del macrismo en términos judiciales. Sí. Bueno, no, yo tengo una posición con respecto a la cuestión más política que económica. Acá está Amado, no me voy a meter en ese tema, pero la perspectiva de quiebre eventual de una coalición de las características del Frente de Todos se ha vivido ya. No somos tan originales nosotros, efectivamente tenemos experiencia y evidencia ya suficiente, que termina siendo muy perjudicial, en particular para los sectores más dinámicos, que ayer mostraron una disconformidad importante con respecto al tipo de acuerdo, y que finalmente se consolida los sectores más conservadores al interior de la coalición, y la derecha y ultraderecha finalmente termina siendo una opción mayoritaria para el conjunto de la ciudadanía. Por eso yo creo que más allá de la discusión
económica, que es muy válida. Yo creo que efectivamente la oposición de un sector de los diputados al acuerdo abre la perspectiva de buscar nuevos equilibrios en una coalición que efectivamente lo requiere. No podemos pretender que el tipo de equilibrio que llegó hasta este momento y produjo este efecto sea el que se perpetúe en el tiempo. Hay que cambiarlo. Los que tienen voces disidentes tienen que estar incorporados al sistema de decisiones sí o sí, porque si no, no funciona esto. Ahora, preservar la unidad, porque la alternativa, no porque se me ocurra a mí, lo que ha mostrado la evidencia es que es una alternativa conservadora de derecha, dura, muy complicada. Bien, yo traigo el recuerdo, lo hablábamos temprano con Eve, para mí es mi pequeño aporte con mi capacidad de observación, que quiero reconocer es bastante limitada, pero para mí hay un spray de la historia, de la historia parecido a la discusión que se dio en el año 87 después de los episodios de Semana Santa, cuando hay un intento de golpe militar y Alfonsín va a Campo de Mayo, vuelve, dice la casa está en orden, héroe de Malvinas, Sí. Había una masa crítica ahí que se había movilizado, manda a la gente a la casa, y después impulsa una ley que establecía el nivel de responsabilidades en la represión, que es la ley de obediencia debida, y en aquel momento, yo tenía 17 años, digamos, después me puse a leer en estos días para reconstruir el clima de época, en aquel momento el discurso era, no había otro camino, era eso o el golpe. Entonces imagínate, si a vos te dicen, la democracia con sus limitaciones, con el que ya empezamos con la frustración de que sabíamos que no se iba a comer, no se iban a curar, no se iban a educar con la democracia, que iba a tener sus límites, era eso o que vuelvan los milicos. Imagínate, era una extorsión enorme. Estamos hablando de 87, el recuerdo de los militares estaba Sí, ahí. el discurso de lo posible de Alfonsín era eso, teníamos que vivir entre dos golpes de Estado, el que se había producido y el que vendría si no se hacía. Y hubo ahí un efectivamente acuerdo lo que pasó. bipartidario. ¿Sí? Ahí hubo un acuerdo bipartidario. Se logra esa mayoría para la evidencia de vida con el PJ y el radicalismo en aquel Claro. momento bastante Y hubo constituido. un repliegue de los sectores juveniles más dinámicos del radicalismo. No, fue el principio del fin de Alfonsín. Claro. Después Pero Alfonsín, a partir de ahí, orgánicamente. barranca abajo. Orgánicamente. No, Alfonsín fue barranca abajo. Alfonsín terminó desfilando sobre los cadáveres humeantes el En la 23 de tablada. enero del 89 en la tablada. O sea, Sí, después así vinieron terminó Alfonsín. instrucciones. Sometido completamente a la corporación militar. Completamente. Por eso cuando se analiza eso, Igual tuvo el gesto, la corporación le pidió el indulto y Alfonsín no se dio. tuvo un límite. Tuvo un límite, ¿eh? Igual, por eso, cuando se discute hoy, está bueno el telón de fondo que le pones porque es la misma morfología en otro tema. Cuando se discute qué es posible y qué no, y invito a las oyentes y los oyentes que escuchen el programa del viernes pasado, del miércoles, de este miércoles de Excelente, Siempre lo Soy. escuché. Buenísimo, que está en YouTube y vale la pena, me parece. Programa con escucharlo. vos y con Álvaro. Exacto. Sí. La rompieron todas. Yo creo que tenía que ver con esto. Dos monstruos. Porque lo primero que esto me lo enseñó Artemio, que es un sociólogo. yo no. ¿Quién no te define? enseño nada. Lo primero que hace un proyecto civilizatorio es definir el campo de lo posible. Exactamente. Y bueno, también define el campo de lo racional. Vos fíjate que desde el sistema mediático, empresarial, corporativo, se dice estos son racionales, estos son irracionales. Ahora resulta que cuando haces lo que dicen los racionales, le va mal al conjunto de la población y al país. Porque lo racional era acompañar a Macri, lo racional era Pratgay, Sturzenegger, Lustó, que ahora dice que las propuestas del kirchnerismo son delirantes. Eso es lo racional. ¿Quién define lo racional? La revista Lupín, no sé. CICE, los sectores que se benefician con imponer una racionalidad. Porque acá lo racional sería hacer un shock distributivo, lo racional sería poner en marcha el crédito en pesos para la producción en el mercado interno, lo racional sería asignar cada vez más fondos al presupuesto público a las jubiladas y jubilados, lo racional sería sostener un proceso de obra pública creciente porque hace falta infraestructura en Argentina. Entonces, lo racional sería tener
subsidios a las tarifas que permitan que las tarifas sean a la vez de acceso universal y fuente de productividad y de competitividad del entramado productivo argentino. Entonces, vos fíjate que en la definición de lo racional o lo irracional, no es una cuestión abstracta y objetiva, es una cuestión subjetiva, pero se política. construye un sentido común. Claro, pero es el sentido de la clase dominante permeando por todos los aparatos posibles de comunicación. Por eso me parece muy importante el posicionamiento que tuvo Máximo, la Cámpora y otros actores importantes de la política, porque acá, si no, nadie puede hablar. Totalmente, bueno, porque eso efectivamente es el empobrecimiento de esta estructura de equilibrios internos de la actual coalición. Hay que cambiarla. Yo creo que es un gesto destinado a reestructurar los equilibrios de esta coalición para seguir funcionando en 2 años que son claves. Pero aparte, ya es irrelevante si tiene razón o no. Lo importante es que se alza otra voz y que se alza de una forma de descripción de lo que está sucediendo, de análisis de lo que está sucediendo, de propuesta hacia adelante. Nosotros hace 2 años venimos humildemente en este programa diciendo cosas que aparecen, lo vienen marcando, vos y Artemio lo vienen marcando, que aparecen en el documento de aquellos que votaron en contra ayer. Entonces, Rulo, que no está acá, pero forma parte del equipo, y yo puedo tener matices con Rulo, pero es un amigo y un compañero, y estamos en la misma trinchera. También viene marcando, por caso viene marcando el superávit fiscal del 2019, el comercial del 2019, 20 y 21. Pero escúchame, las incongruencias de los racionales. Te dicen que Argentina va a pagar la deuda con el crecimiento y le ponen un tope al crecimiento en el acuerdo. ¿Y cuál es la racionalidad de esa explicación de Guzmán? Te dicen que el acuerdo es importante porque va a permitir acumular dólares en el Banco Central, porque el fondo va a dar más dólares de los que se cancelan en cada oportunidad, y tuviste 2 años consecutivos de superávit comercial que generaron alrededor de 20.000 millones de dólares y no tenés ni uno en el Banco Central. ¿Dónde está la racionalidad de ese análisis? ¿Dónde están? Y yo insisto en poner el foco en Guzmán, porque acá ha habido una cuestión que de entrada se sabía que iba a tener este destino. De entrada se sabía que no teníamos ministro de Economía, porque vos fijate, jamás lo escuchás hablar de una de las cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento de la sociedad argentina. Bien, estamos aquí con Amado y con Artemio en el conversatorio. Ayer se produjo un episodio, hoy a la mañana, la vicepresidenta de la Nación publicó en las redes sociales un video con su voz en off, relatando lo que sucedió. Vamos a escuchar a Cristina el video, y yo les recomiendo a ustedes que vean además el video es bastante impactante, las imágenes son bastante impactantes. Fue apedreado el despacho de Cristina, y nos agregaba más temprano en la mañana Nicolás Márcico que además del despacho de Cristina apedrearon el despacho de José Mayans, que es el presidente del bloque, otra de las personas que se manifestaron así es críticamente con el acuerdo. Vamos a escuchar a Cristina. Hoy es 11 de marzo. Ayer por la tarde, cuando la Cámara de Diputados iniciaba el tratamiento del nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para financiar el préstamo que Mauricio Macri solicitó a ese organismo por 57.000 millones de dólares, estábamos en mi despacho en la presidencia del Senado, en el Congreso de la Nación, el senador Oscar Parrilli, la senadora Anabel Fernández Agasti, el diputado Máximo Kirchner y quien les habla. En ese momento, en la plaza de los 2 congresos, se desarrollaba una multitudinaria movilización política en contra del plan económico del Fondo Monetario. Ocupaba toda la plaza y la avenida de Mayo hasta la 9 de julio. Unos minutos después de que en la esquina de Hipólito Yrigoyen y Entre Ríos comenzara una quema de las iniciales del Fondo Monetario Internacional con neumáticos, un pequeño grupo de manifestantes inició una intensa pedrada contra el Congreso. Las imágenes que ahora estás viendo son las de mi despacho, después de las piedras. Paradójicamente fue mi despacho el que atacaron, el despacho de quien hizo frente a los fondos buitres,
quien mantuvo fuera del país al Fondo Monetario Internacional, cumpliendo el legado de mi compañero Néstor Kirchner, y que además construyó con su decisión el frente de todos que permitió derrotar a Mauricio Macri. Paradójicamente o intencionalmente, antes de vicepresidenta y presidenta fui varias veces senadora de la Nación, pero siempre fui y seré una militante política. Me tocó ver, desde la recuperación de la democracia en 1983, escenas de violencia siempre vinculadas a ese organismo y sobre todo a las políticas que imponían los distintos gobiernos. Hoy como nunca recordé las palabras de Néstor respecto del Fondo Monetario Internacional, cuando decía: siempre actuó como promotor y vehículo de políticas que provocaron pobreza y dolor en el pueblo argentino. Otra vez, inmensa pena. Bueno, manifestándose Sí. claramente, ¿no? Porque, a ver, ¿qué subyace acá en estas últimas semanas, últimos meses? Bueno, ¿qué opinará Cristina del acuerdo? A mí me parece, me parece absolutamente lisérgico preguntarle la opinión de Cristina, porque la verdad que hay que revisar su gobierno y sus discursos. Sí, pero si vos haces una lectura, digamos, de este discurso, caracteriza como gran movilización contra el acuerdo y caracteriza, ella lo dice, hay una muy importante movilización, se le da volumen a la disidencia y efectivamente tiene una caracterización muy negativa basada en la opinión de Néstor, pero de ella, sobre el Fondo Monetario. O sea que no es tan neutral la opinión acerca de lo que se estaba tratando ahí. Mi percepción es que al darle volumen a la movilización y al caracterizar al fondo, Cristina está queriendo decir efectivamente algo con respecto a lo que se estaba tratando. Ahora, pero aparte que ven Cristina que no hace un macartismo del hecho que sucedió. Sí. Pone el eje en el fondo, porque si no Sí. nos quedamos dando vuelta. Igual desliza la posibilidad de que sean grupos, sabemos, por la precisión que tuvieron. Sí, pero habla de la militancia política. Sí, pero una cosa, a ver, me parece, por lo menos la interpretación que hago, una cosa es la movilización que hubo y otra cosa es el hecho que hubo de vandalismo, apedrear su despacho. Sí, que justo sea ese. Ese y el de Massans, exactamente. ¿no? De grupos muy precisos, cuando sabemos que hay una Cuando hay mucha puntería, desconfiar. claro, quizás hay grupos, no sé, dispuestos a hacer diferentes servicios. De todos lados. Están dispuestos a Generar climas. generar climas determinados, digamos. Sí. Porque no es que apedrearon el de un senador que quizás no es tan conocido, fue quirúrgico. Lo otro que te quería... Cristina y Mayans. Lo otro que te quería traer, o les quería compartir, cuando se habla de que el ministro no negoció, sino que firmó un contrato de adhesión, recordar también lo que fueron los tiempos de Néstor y Cristina, sabiendo que en ningún momento es igual, no tiene nada que ver, pero yo hablo de actitudes políticas. Para nosotros fue muy duro no recibir nunca más al Fondo Monetario para que nos hagan la vigilancia anual, que es el artículo 4. No lo pudieron hacer. Nos sostuvimos desde que Néstor pagó hasta el último día del gobierno de Cristina. Y esta fue una actitud que se sostuvo en forma permanente. Y no dejamos de ir a las reuniones del fondo, no dejamos de participar, pero había presiones de todos lados. Levanto la mano. Vamos, quiero ir en el tramo final, quiero ir a dos cuestiones. Porque acá hacemos un diagnóstico, ¿ok? Y usted lo hacen con mucha precisión, vos, Amado, con todos los antecedentes que tenés, vos, Artemio, con toda la capacidad de análisis que tenés. La pregunta que es acá, lo que está planteado es que no había alternativa. Entonces, ¿qué se puede hacer de alternativa a esto? Porque muchos plantean, yo escuché a personas a las cuales tengo mucho respeto personal e intelectual, Carlos Heller, Leandro Santoro, diciendo, ¿era esto o el caos? Sí, bueno, es ¿Era esto la catástrofe? Sí. No, pero lo planteaban eso. Sí, es una posición. Está bien, Pero es una virada. Bien, pero ¿qué alternativa podía hacerse real, Amado, con esta fuerza política, con esta cohesión, Pero con esta esta fuerza sociedad? política ganó la elección en primera vuelta. Esta fuerza política tenía una fuerza política descomunal.
Y ahí se construye el campo de lo posible. Le ganó al que tenía 44.000 millones de dólares de campaña, que era Mauricio Macri. Entonces, pero eso es 2019, Amado. Disculpame, no, eso es 2019, bueno, no está la máquina del tiempo. Exactamente. Yo te digo una cosa, hablar hoy de esta situación nos pone, la palabra que usa Cristina de tristes, a mí nos representa, sí, creo. Pero en principio hay que reconstruir la potencia electoral que tuvo claro, el Frente de Todos en 2019, lo que implica políticas específicas. Eso, de acá hacia adelante, que me parece que bueno, de acá hacia adelante nos está reclamando así con... Yo el otro día estaba conversando con el colega tuyo, Emanuel Álvarez Ajiz, a través de WhatsApp, y planteaba esta cuestión y demás. Voy a comentar esta parte porque fue una conversación privada, y yo le dije, a modo de argumento, la discusión sobre si se aplica o no el acuerdo con el fondo es abstracta porque el acuerdo se va a aplicar. O sea, lo que vamos a ver por es... eso, ahí está. Primero, se está planteando que lo importante políticamente no es el acuerdo con el fondo, sino la elección de 2023. Y yo contesto, humildemente, el acuerdo con el fondo y sus resultados y consecuencias son parcialmente determinantes del resultado político de 2023. Entonces, la pregunta es, ¿qué políticas públicas tenés a disposición o podés implementar de aquí en adelante? Yo creo que la necesidad de tributos que sirvan al conjunto de la población en lo económico, en lo político y en lo simbólico, para interpretar que esto lo van a pagar los que se lo llevaron, es fundamental. Y uso esta expresión, este tridente, porque fue el que usó Cristina en su libro para definir lo que había sido la recuperación del sistema jubilatorio argentino. Entonces, a mí me parece que hoy eso se juega, ese tridente de lo político, lo simbólico y lo económico se juega en la redistribución del ingreso, es decir, el shock distributivo. No, es muy difícil que Argentina pueda sostener un crecimiento que le llegue al conjunto de la población si no se mete un cebador en el mercado interno, que tiene que estar acompañado de crédito muy barato, yo te diría casi a fondo perdido, para pequeños y medianos productores. ¿Cómo se hace esto? Armando con las LELIQs, que son más que la masa monetaria, un fondo, un fideicomiso para préstamos al sector productivo. Hay una experiencia previa que fue la experiencia del Fondo del Bicentenario que pusimos en marcha 2009-2010 en la crisis internacional. La otra cuestión, tarifas de servicios públicos. Terminemos con el cuento de la segmentación. ¿Es importante que los que pueden paguen más? Sí. ¿Eso resuelve el problema que pretenden plantear con los subsidios? No. La política de subsidio le sirvió durante 12 años y medio a la Argentina para que las familias tuvieran acceso universal y las empresas y comercios tuvieran costos competitivos con el tema de los subsidios. Y nunca colapsó, Déjame nunca colapsó. Julio De Vido, que era quien llevaba adelante esas tareas, las llevaron eficientemente por orden de Néstor, de Cristina, y nunca colapsó, ni nunca se produjo el desastre que decían que se iba a producir, aún con un crecimiento de más del 100% del Producto Bruto. Pero además con una estructura de ingresos donde el promedio es de 96.000 pesos familiar. ¿Qué segmentación? Claro. Siempre le pegás a la masa. Otra cosa en esto que está diciendo Artemio. Se dice, bueno, ya se recuperó la situación prepandemia. No es cierto, porque el salario real no es el mismo, la jubilación real no es la misma, entonces se recuperó quizá el nivel de PBI, ¿está bien? Pero el problema distributivo hace que no sea igual. Cristina, ¿qué es lo que planteó Cristina en el Diego Maradona en La Plata en diciembre del año 2020? Dice, ojo que el año que viene, además anticipó tal cual como iba a pasar. Lo dijo Cristina. El trimestre del 2021, el último dato disponible, ingresos familiares del 10% más pobre, 18.000 pesos. En conjunto, el siguiente ingreso, el 20% más pobre, 32.000. Todo bajo de la línea de indigencia. El tercero, 45.000. El cuarto, 56.000, estoy citando de memoria. El quinto, 60.000 pesos. Esos son los ingresos familiares de Argentina. ¿Qué es lo que se recuperó? El 10% más alto son 200.000 pesos. Déjame pasar en limpio lo que acabas de decir. Para. Déjame pasar en limpio lo que acabas de decir, Artemio, por favor. Quiere decir que la mitad de las familias argentinas tienen
Sí. desde el primer decil hasta el quinto decil, formando el 50%, la mitad de las familias argentinas tienen 60.000 pesos. Te digo exacto, así la audiencia tiene el dato fundamental. Yo lo tengo acá, mira, porque me impacta tanto como a ustedes. La mitad, el 40% de las familias argentinas tiene como ingreso mensual 56.000 pesos. Y el 50%, 68.000, 133 para ser más exacto. Todo eso, efectivamente, es una estructura distributiva que se corresponde con estos niveles de pobreza que tenemos. O sea, por eso tenemos 42 puntos de pobreza. Lamentablemente, es el 60% de las familias hoy están con ingresos familiares que no superan los 83.000 pesos. ¿Cuáles son las políticas públicas que se pueden establecer como para revertir esa situación, que dicho sea paso forma parte del mandato electoral y forma parte de una demanda de la base electoral del Frente de Todos? O sea, esta es la pregunta que yo me hago cuando me dicen, ¿era esto o el caos? Esto del caos, yo pensaba que esto se votaba en el 2019. Cuando votamos a Alberto Fernández era para evitar el caos del macrismo. Y por eso yo lo separo a Guzmán y a Alberto Fernández, porque el presidente habló de estos temas en la campaña y después de la campaña. El tema de la LELIC, que yo traigo a cuento viernes por medio, el presidente lo planteó con claridad. Es decir, que hay un esquema técnico, tecnocrático, que no le está dando las herramientas para poner en marcha lo que él planteó. Y esto en un gobierno es muy, muy importante. Porque para convertir las ideas políticas en acción política, bueno, ahí en el medio están quienes ayudan, asesoran, diseñan, ponen en práctica. Después está el tema de la gestión. Vos fíjate lo que fue el rol del Estado y de ANSES en la salida de la crisis 2001. Se pusieron en funcionamiento planes de ingresos de la población, y uso planes, la palabra planes a propósito, porque terminemos con este cuento de los planeros, claro, que van desde el jefes y jefas, que fue puesto en marcha por Duhalde, pero 3 millones de prestaciones que se pusieron rápidamente en funcionamiento, como haber podido encontrar y reconocer el derecho jubilatorio a 1 de cada 2 argentinas y argentinos en solo 2 años y medio. Todas políticas universales. Y ese es el otro punto. En el tema con el fondo, vuelve este cuento de las políticas focalizadas. Claro, la focaliza el fondo donde el fondo le interesa, que lo que le interesa es que Argentina siga siendo dependiente del sistema de economía global, donde sos un productor de materia prima y punto. Bien, yo insisto sobre el concepto político, inclusive de personas, insisto, Carlos Heller, Leandro Santoro, Agustín Rossi, estamos hablando de referentes importantes que no son de el corazón del albertismo, ¿no? Son compañeros muy respetados. Por eso, son personas muy respetadas, los cuales en muchos casos yo le tengo mucho respeto y afecto personal. Mucho afecto personal. A los que nombraste, afecto personal a todo. Pero escúchame, viajé con el Chivo Rossi a Rosario en el 2016 y yo lo vi en plena acción en Rosario enfrentando había que estar en 2016 acá. ¿Cómo vamos a dudar de ello? No, por eso mismo. No, tipo como Carlos, que podría estar en la comodidad de balconear. Está la comodidad de balconear y se juega. Ayer fue el miembro informante de este acuerdo, casi que no lo mencionó Macri, y además hace propio todo el mantra alrededor del acuerdo que el acuerdo iba a traer se va a poder seguir en el sendero del crecimiento y la distribución, ¿no? Cuando, dicho sea paso, hasta eso está puesto en duda. En realidad el crecimiento estadístico se vio el año pasado, la distribución por eso no se vio. Cuando se habla de datos hay que también interpretarlo. Lo que quiero decir es, lo que está subyacente acá es como que no había otro camino posible. Era eso o el dólar a 400, bueno, y una hiperinflación. Construyamos un camino posible acá en la... Pero lo que no se hizo, pero en esta instancia, si no había acuerdo con el fondo, dólar 400, hiperinflación.
Y ese escenario es un escenario caótico porque era un escenario de crisis social, política, inestabilidad y un gobierno que probablemente quizás iba a tener dificultades para la gobernabilidad. Eso es lo que subyace a los que votaron a favor. No es para justificarlos, ¿eh? Me gustaría conocer el análisis de ustedes, porque lo que subyace acá es eso, ¿eh? Yo creo que lo que subyace en los que votaron a favor, aún sabiendo el caso de Carlos Heller, no me cabe duda, el caso de Agustín Rossi, no me cabe duda. No votó, no es diputado, pero salió a defender, ¿no? No votó, exactamente. Bueno, yo creo que efectivamente saben las limitaciones de este acuerdo. De ninguna manera desconocen que efectivamente este acuerdo limita y es un acuerdo que a todas luces es producto de la gestión neoliberal de 4 años llevada adelante por Macri. Es como una especie de ordenador social dejado como herencia por el neoliberalismo en sus últimos 4 años. Ahora, mi percepción es que lo que también subyace en esa circunstancia es que preservan muy fuertemente la unidad. Y yo comparto esa visión. Creo que en ese discurso lo que menos hay que buscar son detalles técnicos, sino es un debate político claro. Y está diseñado porque efectivamente la pérdida de la unidad sería una catástrofe para los sectores populares. Bueno, queda un tramo final del conversatorio. Queda un tramo final del conversatorio. Los estoy mirando a los ojos, a vos, Artemio, y a vos, Amado. Yo ya tengo terror. No, acá el terror. No. Somos amigos, que terror, yo soy de ferro. Está agrandado porque nos ganaron. En el primer partido arrancamos mal. Lo bueno es que después seguimos mal. No es que hicimos la consistencia. No hicimos ninguna autocrítica en Chicago. Poneme a Álvaro García Linera, por favor. A Álvaro García Linera. Y le voy a pedir a la radio si lo podemos poner esto de la artística de nuestro programa al menos. Voy a proponer eso, a ver si me aceptan, si me aprueban. A ver. Te cae. Bien. Quiero preguntarle a esto, ¿vamos a hablar del 2023 o no? ¿Se animan? Por supuesto. ¿Hablamos del 2023? Obvio. Siempre. En unidad. Para. Absolutamente las posibilidades competitivas están abiertas totalmente para el frente. ¿Vamos a hablar del 2023? Sí. ¿En qué sentido? ¿Se animan a...? Si se animan, si no, no importa, y si no se animan no es porque no tienen la valentía de hacerlo. Nos despide. No, ¿qué despide? Yo no puedo pedir. No, acá, nada, para usted, nada. ¿Se animan a hablar de... Mi etapa de Orangel yo ya la dejé atrás. Bueno, no se nota. No, de Orangel del proletariado yo ya la dejé atrás. Está bien. ¿Se animan a desplegar candidatos? ¿O candidatas o candidates? Son más que candidatos. Vamos a escuchar a Álvaro. Luchar, vencer, caerse, levantarse, vencer, caerse, levantarse, luchar, vencer, caerse, hasta que se acabe la vida. Ese es nuestro destino. Para eso estamos. Tocan tiempos difíciles. Pero para un revolucionario los tiempos difíciles es su aire. De eso vivimos, de los tiempos difíciles. De eso nos alimentamos, de los tiempos difíciles. ¿Acaso no venimos de abajo? ¿Acaso no somos los perseguidos, los torturados, los marginados de los tiempos neoliberales? El siglo de oro, la década de oro del continente no ha sido gratis. Ha sido la lucha de ustedes desde abajo, desde sus sindicatos, desde la universidad, desde los barrios, la que ha dado lugar al ciclo revolucionario. No ha caído del cielo esta primera oleada. Estamos fogueados. Traemos en el cuerpo las huellas y las heridas de las luchas de los años 80 y 90. Y si hoy temporalmente, provisionalmente tenemos que volver a replegarnos a esas luchas de los 80, de los 90, de los 2000, bienvenido. Para eso es un revolucionario. Para asumir esa experiencia, para retomar lo que hicimos antes. Luchar, vencer, caerse, levantarse, vencer, caerse, levantarse, luchar, vencer, caerse, hasta que se acabe la vida. Ese es nuestro destino. Para eso estamos.
Esto es Álvaro García Linera. Estuvo con nosotros acá, con vos, Amado. Artemio tuvo la oportunidad de escucharlo. Tuvo mucha repercusión. Recién me acaba de mandar un mensaje nuestro amigo y compañero Ari Lijalá también, que lo estuvo escuchando. Le mandamos un abrazo muy grande. Ari, querido. Nuestro querido Ari, compañero integrante de la familia de Siempre Soy. Porque si pasás por Siempre Soy y te vas por la puerta grande como se va Ari, siempre vas a estar en el corazón de nuestros oyentes y de los que hacemos este programa como el querido Ari, gran periodista, un tipo comprometido, además un compañero, un fierro, la verdad que un compañero tremendo. Bueno, dicho esto, anticipé antes, pelota envenenada, penal complicado, penal segundo tiempo, 43 minutos, vamos perdiendo 1-0. Una vez el Pocho Pianetti en la cancha de Boca, sí, pateó un penal y había un viejo cartel de Cinzano que dividía la primera de la segunda. Pegó en el cartel de Cinzano. Bueno, y mi viejo le gritó: ¡sacate el balde, Pocho! Claro, sacaste el balde de la cabeza, ¿no? Claro. Qué grande el Pocho. Bueno. El ídolo de Maradona. ¿Qué? El Pocho Pianetti. Ídolo de Diego. De Diego. Así que mucho respeto para hablar de él. Bueno, Rojitas era ídolo de Diego y el Bocha, el gran ídolo de Maradona es pero el Bocha. La novedad de los tweets, ¿no? Roja, Rojita, Pianetti, Alfonsín, Brizuelamente. Todo esto es para evitar que haga esa pregunta envenenada. Todo eso para tirarle. Yo iba a leer un poema para eludir la pregunta. Roma, Magdaleni, Marzolini, Simeone, Ratinho, Orlando, Pianetti, Ángel Rojas, Alfredo Rojas, Menéndez y González. Está muy bien. A ver, este es un espacio. Bueno, vamos por ahí. Este es un espacio de amistad. ¿No quieren hablar del 2020? No hablamos, Sí. No Primero, hablamos. sostener la unidad. Segundo, no obturar el debate interno. Tercero, permitir que haya paso a todos los niveles. Que estas pasos tengan reglas claras. Yo creo que habría que reglamentar unas pasos donde haya la posibilidad de intercambiar presidentes y vice entre el que gane y pierda, para que realmente se esté representando todo lo que la fuerza... cambiar la fórmula actual. Claro, gana X, por ejemplo, que iba con Z, y en el otro lado iba Y, que Y pueda ser vicepresidente de X o vicepresidenta de X. Yo creo que esa es una clave en los tiempos que vienen. Y la otra, que el piso para incorporar en las listas sea muy bajo, tal vez el que tiene la ley electoral para poder participar de la elección después de la PASO. O sea, todos adentro. Todo adentro. Todos adentro. Ese es yo creo que este debe ser el diseño, porque la unidad es central. Para. Voy a salir. El presidente salió esta semana a decir mi primer mandato es muy natural, y si yo estuviese cerca. ¿Y por qué no lo va a decir? Por eso, está muy bien. Claro. Yo estoy. Pero me parece bárbaro, además, porque tiene que salir a decir eso. Pero además la clave de esta etapa, entre otras, además de la transferencia de ingresos, la distribución, es reforzar la autoridad presidencial, porque lo que hace el Fondo Monetario es que te licúa la autoridad política. Claro. Esto está bien, esto en abstracto me parece muy bien, la unidad, las PASO y todo eso. También es cierto que sería un exotismo político electoral nunca visto en la historia contemporánea que un presidente vaya a una primaria. No hay antecedentes. Bueno. Sí, también hubo un presidente que no lo permitieron ir a la segunda vuelta, y fue un exotismo político. Está bien, pero eso está en la ley. Como práctica política. No, está bien, ya sé que está la ley, pero no existe un antecedente de un presidente que decida seguir en el cargo y que vaya a una primaria en su propia coalición. No hay. No hay Seamos antecedentes. justos. Yo creo que hablaría muy bien, lo reforzaría, y además él ya lo planteó. Él, porque todos ahora dicen está bien, una cosa que dijo... lo plantee y otra cosa que se lleve a la práctica. Además, de hecho, él fue electo en una PASO. Lista única, hubo una sola lista que se presentó. O sea, las PASO siempre. Las PASO van a estar. Las PASO en términos legales siempre van a existir, porque es el mecanismo para elegir los candidatos. Yo creo que hay que cambiar el reglamento interno de la PASO. Bien. Bueno, nunca hubo un presidente que fue candidato a diputado en provincia de Buenos Aires encabezando la lista. Solo Néstor Kirchner. Cuando la decisión política está, los lugares... Bueno, vos acabás de dar un ejemplo que me daba el otro día una persona. Carlos Kirchner, que armó un escenario de elecciones testimoniales que, de no haber sido así, hubiera sido una catástrofe. Mirá, y también estaba Sergio Massa. Sergio Massa y Daniel Scioli. En la misma lista. Que se lo criticó
No, y esa fue la estrategia que le permitió perder por un puntito. Sí. Si no, era una catástrofe. Y ya que lo recordamos, quien puso la cara que nadie quería poner en la ciudad de Buenos Aires fue Carlos Heller. Carlos en esa misma Heller, elección. que se enfrentó a una elección muy compleja. Y al que le ofrecieron candidatura dijo que no era el momento y demás. Fue el momento de Pino Solana con el 25, ¿te acuerdas? Con Carrió. El Pino Solana con Carrió. sí, me acuerdo El Pino Solana que fue con Carrió, ¿no? Sí, señor. ¿No? Bueno, pero no importa. No, Eso ya está. es historia. Eso es historia. De Pero- cualquier manera, yo creo que llegamos a esto. Esta crisis que se está viviendo al interior del Frente de Todos comenzó en el año 2013. Y tuvo su punto de ebullición, su cenit, en el año 2017. O sea, la discusión del año 2017 la estamos viviendo ahora. No está saldada. No se saldó en el 19. Bueno, pero... No se saldó en el 19. Estoy de acuerdo. Lo que me decía Vamos un amigo a en una- común, 6-6. Con el 5% gobierna el rondacismo. Bueno, amo a Seisei y sus definiciones y las comparto. Te diría que el 95% de la Este es el 5% que no compartimos. No. Sí comparto porque creo que está subrepresentada el sector que más votos aporta y más dinámico Claro. en la coalición. Por eso que hay que recomponer los equilibrios. Pero por eso me parece tan importante lo que hizo Máximo. Porque para llegar a una PASO que tenga potencia y que valga la pena, cada sector tiene que esbozar un programa que no implique las medidas más chiquititas, que el programa replique el trazo grueso de lo que cada sector pretende. Porque si no se va a volver a repetir estas cuestiones tan difusas que no permiten que el espacio ampliado se presente al conjunto de la sociedad con un trazo nítido. Y lo peor que hay en política es no poder definirse nítidamente. Está Lo escuchando dijo- Mónica García. ¿Le querés mandar un saludo? Sí, Manda un mensaje. un beso grandote. Es la señora esposa Un beso grandote. Mónica, de claro. Valls, nuestra querida Mónica. Un beso muy grande, Mónica. Voy a tirar otro penal. Vos ya pateaste un penal, Artemio, ahora te toca patearlo vos. No, yo la ayudé, le saqué el balde. Está. Traté de sostener el balde. Ojo que Amado acaba de decir intercambio de fórmulas. Acá hay un antecedente, el otro día me lo marcaba un dirigente del oficialismo, es Néstor Kirchner teniendo la posibilidad de reelegir, decidió Claro. que otra persona estaba en mejores condiciones de continuar el proyecto político, ¿no? Y tuvo Totalmente. un acto de mucha De racionalidad. de mucha racionalidad Después viste tanto que les gusta. y de mucha generosidad. Algunos dirán, bueno, pero puso a la mujer. No. Cristina no era la mujer. Pará, y no la por eso, puso, claro. por eso. Cristina era una dirigente política, una Al que militante. pusieron fue a Cobos. Claro, por Y así eso. salió. Por eso. No es que puso a la mujer, porque algunos dirán No. eso, no. Es como que, con todo respeto, Alberto elija que el proceso continúe con Fabiola. No pasaría, no tendría los mismos efectos. ¿No? Para decir una manera, como para entender. No, bueno, no es una persona que hace No toda digo, la política. porque no hace claro. política Fabiola. exactamente. Si hiciese política, No. probablemente capaz que tendría. Yo creo que Alberto Fernández es una persona que tiene una trayectoria en la política y un recorrido que estas cosas las ve claramente. bajo el agua. Digo, hay un antecedente de alguien que pudiendo continuar elige una alternativa. Con 70 puntos de imagen positiva se fue. Y Néstor. Cristina, yo Sí. digo acá, con la impunidad que me da ser un comentarista radial, un animador radial, para mí, como si estuviéramos en un café, no estamos en un café, pero si estuviéramos en un café, para mí Cristina tiene que ser candidata. Para mí. Mirá cómo levanta la ceja Silvio Soler, quiere poner música. Se quedaron callados, no tiene nada para Y decir. podría poner la música Bueno. de Héroes, Héroes. de la película, Ah, muy bien. de María Lynch. Asiente con la cabeza Artemio López. Es que para mí siempre Cristina tiene que ser candidata. Lo que sucede es que luego hay un espacio de negociación política, alternativa, una visión, que es la que despliega también la propia Cristina, que cambia el tablero. Yo, frente a eso, ¿qué te puedo decir? Sí, que estoy de No, acuerdo. a uno, obviamente, le encantaría Absolutamente. que... Pero siempre, vuelvo a insistir, Amado, y yo creo que dos temas ahora. Preservar la unidad del Frente de Todos, es claro. Yo me recuerdo perfectamente el proceso de Syriza. Cuando se partió, Vi tu blog. ¿lo viste?
el sector más dinámico no pudo ingresar un diputado, no llegó al 3% de los votos. Después de caer. Hay Hay muchas enseñanzas en el proceso de Syriza. Nosotros hablábamos mucho con ellos en esa época. Bueno, entonces Primero, me relevás de seguir abundando en esto. Quería acompañarte en este análisis. Primero, haber tenido 3 memorándum consecutivos con el Fondo Monetario iba haciéndole perder cada vez más capacidad de acción al gobierno de Syriza. Y no darle respuestas al conjunto de la sociedad, aún después de un referéndum. Terminó con ese gobierno que, como bien vos señalás, no pudo en la elección siguiente a desarmar el gobierno obtener diputados. No pudo obtener diputados, el sector más dinámico, el que, digamos, de alguna manera la unidad a Varoufakis. Exactamente. Y que la también política tiene una especificidad. Tenía cuestiones con la elección de sus compañeros internos en el ministerio y demás, ¿no? Que hay un libro muy interesante de Eric Toussaint que se llama Claudicar como adultos, que creo que vale la pena leer, sobre todo en estos tiempos de Argentina. Pero unidad y sentido, unidad y rumbo. Totalmente. Y me parece que eso lo permite la PASO. Y ojalá Cristina sea candidata de uno de los sectores que se presentan a la PASO. Pero también ojalá las 1000 Flores puedan tomar esos lugares. Cuando ¿Por dijo qué no? Néstor Kirchner que florezcan 1000 flores. Yo siempre tengo in pectore el nombre de el actual gobernador de Chaco, como un gran cuadro político intergeneracional. Jorge Milton Capitanich. ¿Y lo tenés in pectore para qué? ¿Para presidente? Como un candidato posible dentro de esa PASO, no me cabe ninguna duda a mí de eso. O sea, bien, eso lo planteamos incluso. Lo que creo que es importante es que en la PASO haya apertura. Si este es un frente, bueno, que los sectores puedan... ¿Qué temor hay con el tema de las PASO, aun cuando hay sectores que saben que ganan caminando la interna? Es cierto que tenemos una muy mala experiencia en la provincia de Buenos Aires. Muy mala. Es cierto. ¿Sabes lo que podría llegar a ser la PASO del frente de todos en cómo está? Ustedes saben cómo está el gobierno. Guerra fría ahí, Bueno, pero... Los niveles de tensión, a ver, tanto los que niveles de gusta... tensiones apedrearon el despacho de la vicepresidenta en el día de ayer y hay poca muestra de solidaridad de los propios integrantes del Frente de Todos. O sea, el nivel de tensión interna que hay es muy grande. Discúlpeme que yo no digo que les pincho el globo, pero mira, tanto que gusta rememorar las expresiones de Néstor Kirchner. Néstor Kirchner, en montones de conversaciones de a dos o de a más, una frase que él tenía, un concepto en una frase, era: la política no es un club de amigos. Sí. No me vengas con esta... a mí, no a vos, lo estoy diciendo. Sí. Esto no es un club de amigos. Esto es una organización para tomar decisiones a favor del pueblo argentino. Vamos a sumar a nuestra compañera de trabajo, a la querida Felicita Bonavita, que ¿Cómo está están? Aquí. Hola. Hola, Artemio. Hola, si querés, Amado, Artemio, para acomodarte, ponete más para allá. Ahí Bueno, va. Feli, te escuchamos. Sí, los estaba escuchando atentamente. Bueno, lo de la candidatura coincido, ¿no? Lo que acaba de decir Toñetti sobre una posible... Son varios los que dicen que podría ser, ¿no? Una candidata Cristina, no sé si lo está evaluando, ¿no? No sé cuánto puede haber de elemento efectivamente cierto en esto. Acá estamos en la mesa de arena, Yo creo que tendría que haber sido candidata Cristina en el año 2019, ¿no? Obviamente es contrafáctico ahora, no sé, pero yo creo que tendría que haber sido la candidata. Y con respecto a lo que pasó ayer, yo justo me tocó cruzar la plaza cuando había fuego en los contenedores, un despliegue de fuerzas de seguridad, ya habían llegado, ¿no? Porque parece que tardaron un rato en llegar, y también me llama mucho la atención que cueste tanto el repudio hacia un hecho de violencia. Digo, una postal muy lamentable, que nos duele a todos los argentinos, las argentinas verlo, ¿no? Esto de por más que haya sido un grupito, un grupito. No hay mucho antecedente, además, sí. No hay mucho antecedente de esto. Escúchame, tenía gente ahí desde las 8:30 de la mañana. Yo cuando llegué acá a las 12, Dani, comentamos y te dije, está la Avenida de Mayo y hasta más allá de la 9 de julio,
llena de gente, digamos, uno supone que debe haber cierta custodia sobre el edificio del Congreso en donde se va a tratar un tema tan sensible. Y después una llamadita sobre el video de Cristina, ¿no? Que los escuché esta mañana, que lo escuchaban recién también. Lo que Cristina dice, está bien, es una obviedad, pero puertas adentro no tanto, y algunos lo discuten. Dice, este es el programa del Fondo Monetario Internacional, es el programa económico del Fondo Monetario Internacional. Lo dice al pasar, pero lo dice, ¿no? Tampoco lo dice Felicita, ¿viste? Así es, lo dice. Lo dice, lo dice muy al pasar, pero en contra del plan económico del Fondo Monetario. No es el plan del gobierno, es el plan del Fondo Monetario. Y le asigna propiedades del gobierno, de volumen e importancia política a la movilización que existía en ese momento. Totalmente. Eso es lo que yo digo, claro. No le va a decir que era una gran movilización porque se le ocurrió. Y bueno, pero ayer coincidían las posturas de esto que se llama la izquierda extrema, además coincidían con las posturas del kirchnerismo. Acá me comenta un compañero de Capital, Lautaro, que lo que proponíamos recién de las PASO con solo candidato a presidente, en la ciudad de Buenos Aires funciona así. Y el que gana la PASO elige a quien lo va a acompañar, que podría ser el de la otra fórmula presidencial que compite tranquilamente. Así que gracias, Lautaro, por el mensaje. En la ley de paso, ahora es el conversatorio que le comió un pedacito a Felicita. Perdón. Ya estamos. Pero caramba, 2 veces en una semana. Sí, es como mucho. Bueno, sí, pero muy interesante, ¿no? Y a mí lo que también me preocupa, como a todos me parece, es lo que va a pasar la semana después, lo que pasa mañana, y más viendo los movimientos en el arco político, ¿no? Esta armonía que existe entre los sectores del centro de la oposición y del oficialismo, que fueron los mismos sectores que garantizaron gobernabilidad. Escuchábamos tanto hablar de garantizar gobernabilidad y acompañaron políticas muy mezquinas, ¿no? Durante los años, son los mismos sectores, durante los años del gobierno de Mauricio Macri. Entonces, bueno, ¿en dónde termina todo eso? Es lo que me pregunto, de cara a lo que va a pasar el año que viene. Momento histórico, que estamos viviendo. Momento histórico. Jornada histórica, porque telón de fondo, como si fuera casi la tormenta perfecta, de cualquier manera, como telón de fondo, está la pospandemia, con las consecuencias que trae eso, consecuencias desde sanitarias, psicológicas, económicas, sí, claro, sociales, políticas. La guerra, soslayamos impacto en precios, los impactos en la suba de las materias primas. Ucrania es el tercer acreedor, el tercer deudor del fondo. Creo que el segundo, después Argentina. Creo que viene Argentina, Egipto, Ucrania. Pero Egipto, es bastante interesante. ¿Y qué está pidiendo Zelensky? ¿Está pidiendo que le perdonen la deuda o que la pateen y demás, no? Ante una situación extraordinaria. Olvídate, vos pensás nada más en Europa y el Plan Marshall. La política exterior de Europa no existe, es una rémora de la política exterior norteamericana, y ese proceso empieza con la ayuda, entre comillas, del Plan Marshall. Claro. Y con la intromisión de la CIA en las elecciones, por ejemplo, en Italia, en el año 46. Yo recomiendo... Yo le diría a Zelensky que, bueno, si se va a entregar, que vaya pidiendo... Hizo la intentona. Pero no... pero vos fíjate que Ucrania, y no solo es productor de materias primas, sino también del tema fertilizantes, sí. Principal exportador del tema fertilizantes. O sea que va a tener un impacto en costos importante. Por eso, si el gobierno no está dispuesto a hacer un aumento fuerte en retenciones, la inflación se va a desbocar. Porque además tenemos el tema del trigo. Efectos sobre precios importantes. Porque si fuera sobre la soja es grave, pero cuando es sobre el trigo... Tiene que retomar la agenda del 2019 y cumplir lo que se prometió. Igual ya está desbocada, perdón, ¿no? Porque siempre referenciamos a lo que podría venir, pero lo que está pasando con el tema de los alimentos. Porque desbocada... Sí, bueno, porque quiero decir, hay una inflación, no, pero es como que minimizamos, y hay una inflación muy importante desde hace mucho tiempo. Nos hizo perder 3 millones de votos. Y cuando, bueno, 4.4. Pero cuando hablas con referentes de los gabinetes económicos, siempre hablan a futuro, y el problema era de ayer, de la inflación. Ahora, termino con este ejemplo. Tsipras, cuando se parte Syriza y efectivamente los sectores más dinámicos se van, arman un partido y sacan el 2.8% de los votos, se recuesta sobre la oposición conservadora para tener estrategia, para tener juego parlamentario. ¿Y cómo le fue? Perdió las elecciones con la derecha.
Y claro. Bien. Es así. Tengo acá la lista de los que se abstuvieron. Está Daniel Goyán, Itai Hackman, Sergio Palazzo, Vanessa Siley, Hugo Yasky, entre otros de los que se abstuvieron. ¿11 se abstuvieron? Las abstenciones son 11 y después también los votos de los que fueron los negativos. ¿Que son 44? Ausentes. Sí, está Juan Carlos Alderete, Miriam Bregman. En un rato Miriam va a Vites, estar Alderete conversando al con aire. ustedes. Sí. Federico Fagioli, Máximo Carlos Kirchner, Mónica Macha, Paula Penaca. Paula Penaca, Negativo. Gisela Claro. Marciota. Gisela Marciota. Me sorprendió, lo dije hoy a la mañana Sí, sí, temprano. negativo. Me sorprendió positivamente Sí, sí. el voto de Gisela Marciota. Entre otras cosas está ahí porque la votamos los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires, Sí, sí, sí. que votamos la lista del Frente de Todo, y la verdad que me siento representado, yo hablo como ciudadano común, me siento representado por la decisión que tomó Gisela en el día de ayer. Bueno, nos estamos yendo, ya llega el show radial de Feli Boravita. Gracias, queridos amigos y compañeros. Creo que hicimos un lindo conversatorio a la altura. Muchas gracias a todos los oyentes. Hay un montón de gente escuchando este segmento. Lo esperan a Amado, lo esperan a Artemio, esperan la participación de Felicita. Gracias por estar ahí. Y Amado esta mañana.